Hola, ¿cómo están? Es una bendición poder estar otro domingo juntos. Espero que ya estés listo con tu Biblia. Acompáñame a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de estos niños, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que nos quieres hablar hoy y guíanos, Señor, para poder aplicarlo también a nuestra vida. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la clase. ¿Te gusta andar en bicicleta o en patines? Es muy padre andar en bicicleta, pero dime, ¿alguna vez te has caído? ¡Ouch! Eso duele, ¿verdad? Pero, ¿solo podemos experimentar dolor físico? ¿Qué hay cuando alguien te dice algo hiriente? No que te pegue o no caerte de la bicicleta, sino que te dice algo que te duele emocionalmente. Cuando alguien se burla de ti o habla mal de ti, ¿cómo te sientes? O cuando alguien dice algo falso de ti, algo que no es cierto, ¿cómo te sientes? Cuando alguien nos dice algo que nos duele, o cuando alguien nos acusa o nos lastima, podemos llevar todos esos sentimientos a Dios y confiar en Él como nuestra defensa. El nombre que vamos a ver hoy es Jehová Maginenú. El Señor es nuestra defensa. Dios viene a ayudarnos cuando confiamos en Él. Con el Señor de nuestro lado, no importa lo que los demás puedan decir de nosotros o las cosas que nos puedan herir. Él es nuestra defensa. Vamos a leer Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Para entender mejor el nombre de hoy, vamos a leer una historia en Números 12. Números 12 habla sobre Moisés y sus dos hermanos. ¿Recuerdas a Moisés? Lo hemos visto en otras clases. Él fue elegido por Dios para liberar a su pueblo de Israel. Vamos a leerlo juntos. Números 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué podemos ver en esta historia? María y Aarón eran hermanos de Moisés, y ellos hablaron mal de Moisés, pero Moisés no se defendió. ¿Quién defendió a Moisés entonces? Lo hizo Dios, lo hizo Jehová Maginenú. Aarón y María no debieron de quejarse de Moisés ni de su esposa. La mujer que Moisés tomó no era del pueblo de Israel, y por eso ellos se quejaban de su esposa. A veces, cuando alguien te dice algo hiriente, sí te puede lastimar,
pero es todavía más hiriente si esa persona que habla mal de ti es tu familia o a un amigo muy cercano. También debemos entender que cuando Aarón y María hablaron en contra de Moisés, realmente estaban hablando también en contra de Dios, porque ellos estaban cuestionando la soberanía de Dios. El Señor escucha cuando alguien murmura en contra de sus escogidos, en este caso de Moisés. El Señor está atento a las necesidades y a los problemas de sus hijos. Dios lo sabe todo y Él nunca va a ignorar la situación en que están sus siervos. También podemos ver en esta historia cómo el Señor se enoja cuando María y Aarón murmuran contra Moisés. Así, el Señor se enoja cuando alguien habla mal de sus hijos. También podemos ver cómo Moisés no se defendió. Él confió en Jehová y sabía que Jehová es Jehová Maginenú. El Señor es nuestra defensa. Acompáñame al Salmo 37 del 5 al 6. Dice: Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer su justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Esta es otra promesa que Dios nos hace, y es una promesa con condición. Nosotros debemos de encomendar nuestro camino al Señor y confiar en Él, y entonces Él actuará y Él nos defenderá. En la historia que vimos de Moisés podemos ver cómo Jehová defiende a Moisés, pero a veces Jehová no nos defenderá inmediatamente. A veces Él toma años para probar que has sido justo o que tu causa ha sido justa. Uno de esos ejemplos los podemos ver en la historia de David. ¿Recuerdas a David? David se enfrentó a Goliat, pero cuando hizo esto David, Saúl aún era rey, y David respetaba a Saúl como rey. Sin embargo, ¿recuerdas que Saúl lo persiguió? David tuvo que estar huyendo por largo tiempo, pero al final Jehová defendió a David y David pudo ser rey y pudo brillar. También podemos ver otra historia en la que no fue inmediata la defensa de Jehová. ¿Recuerdas a José? José fue vendido por sus hermanos. Él estuvo trabajando en Egipto y también estuvo en la cárcel, pero al final, al pasar de los años, el faraón lo puso como autoridad en frente de los egipcios, pero para ello tuvo que pasar varios años antes. Acompáñame a leer Isaías 54:17. Dice: Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. A pesar de que tal vez inmediatamente no podamos ver cómo Jehová nos defiende, Él lo hará, y nosotros debemos de confiar en Él para que Él pueda cumplir su promesa de ser Jehová Maginenú. A veces también nos podemos sentir un poco solos. Cuando alguien hable mal de nosotros, a lo mejor los demás también lo creerán. Pero debemos de confiar así como José confió, y a pesar de a lo mejor sentirse solo en la cárcel, él siguió confiando y Jehová fue su defensor. La defensa de Dios es siempre segura. Puede ser inmediatamente o puede ser lenta. Incluso puede ser en la tierra o en la eternidad. Pero hay que recordar que Dios es Jehová Maginenú y Él es digno de nuestra confianza. Otro ejemplo de cómo debemos actuar cuando alguien habla mal de nosotros lo podemos ver en Marcos 15 del 1 al 5. ¿Recuerdas esta historia? Es cuando Jesús estaba enfrente de Pilato. Vamos a leerla juntos. Dice así: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió,
de modo que Pilato se maravillaba. Jesús entregó su defensa en manos de Dios, y Dios vindicó a su Hijo levantándolo de los muertos. Pero también debemos recordar que no fue inmediatamente. Él tuvo que pasar por momentos difíciles. Él tuvo que morir. Pero al final, Dios lo levantó de los muertos. Dios es Jehová Maginenú. Algunas otras veces también nos deberemos enfrentar a mentiras que nos dice Satanás, como que Dios no me va a perdonar, porque eso que hiciste es demasiado malo, o tal vez que Dios no te ama, o que a Dios no le importas. Todas estas acusaciones podemos llevarlas a Dios, y Dios nos defenderá. Recuerda, si somos hijos de Dios, Él puede ser nuestra defensa. Y sabes, la mayor defensa que necesitamos es de la ira de Dios. ¿Recuerdas que la santidad de Dios demanda un castigo por el pecado? Nosotros somos pecadores y merecemos la ira y el castigo de Dios. Pero Jehová, Dios, es tan maravilloso y tan amoroso para con nosotros que Él mismo nos dio y nos proveyó de la defensa que necesitábamos. Dios nos defiende de Él mismo. Si confiamos en Cristo como nuestro Salvador, tenemos nuestra defensa de la ira de Dios. Jesús pagó el precio de nuestros pecados y nos defiende de la ira de Dios y del juicio de Dios. Acompáñame a Romanos 8, del 1 al 2. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Recuerda, nosotros estábamos alejados de Dios. El pecado nos aleja de Dios, pero Jesús vino a morir por nosotros para poder acercarnos a Dios mediante Él. Entonces, ahora que sabemos que Dios es Jehová Maginenú, ¿cómo debemos reaccionar cuando somos acusados falsamente? ¿O cuando alguien se burla de nosotros o hablan mal de nosotros? ¿Es malo que nos defendamos? Lo más fácil es querer empezar a defendernos por nosotros mismos. Pero, ¿recuerdas que la promesa de Dios es que confiemos en Él y Él nos defenderá? Acompáñame al Salmo 44 del 5 al 7. Dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. Debemos de confiar en Dios, no en lo que nosotros podemos defendernos. Recuerda, Jehová es nuestra defensa. Y por último, acompáñame a nuestra trivia. Pregunta número 1. ¿Qué significa Jehová Maginenú? Inciso A. El Señor es nuestra defensa. Inciso B. El Señor es bueno. Inciso C. El Señor es grande. La respuesta correcta es, inciso A. El Señor es nuestra defensa. Pregunta número 2. ¿En quién debo confiar cuando alguien me ofende? Inciso A, en mí. Inciso B, en mis amigos. Inciso C, en Dios. La respuesta correcta es, inciso C, en Dios. Pregunta número 3. ¿Quién nos puede defender de la ira de Dios? Inciso A, mis buenas obras. Inciso B, nadie. Inciso C, Dios a través de Cristo. La respuesta correcta es, inciso C, Dios a través de Cristo. Y la última pregunta es completar el versículo. Salmo 37 del 5 al 6. Dice, encomienda al Señor tu camino. Inciso A, y confía en ti mismo. Inciso B, confía en Él, que Él actuará. Inciso C, y ningún arma forjada contra ti prosperará.
La respuesta correcta es inciso B, confía en Él, que Él actuará. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga.